hay esperanza, que no los olvido, que soy el camino y no hay nada perdido. Diles que he dado mi sangre, he dado mi vida, allí en el Calvario, contigo he venido, te amo mi amigo, corazones perdidos. Corazones perdidos. Te damos por este momento y te pedimos ahora, Señor, que nos traigas un espíritu de discernimiento, de atracción hacia tu palabra, Señor, para que podamos disfrutar, para ser edificados, Señor, para no perdernos, Señor, en las tinieblas y estar siempre bajo tu luz, Señor. Padre amado, te pedimos ahora, Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, sea quitado de este lugar, Señor. Y que tú, que eres el único entronado, Padre amado, te pedimos que tú permanezcas, que tú nos alientes, Señor, cada día en nuestras vidas para peregrinar en este tiempo. Amén. Te damos gloria, honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Le damos un aplauso al Señor. La cámara. Si podemos alejar un poquito la cámara, no sé, me voy a quedar muy cerca, me parece, ¿no? A ver. No, acá. Voy a quedar muy cerca. A ver, ¿quedo muy cerca? ¿Estoy bien ahí? No, Sí, espere. no estamos bien ahí, ¿eh? ¿O no? Estamos bien ahí. ¿Sí? Estamos bien. Entre esta distancia leo. Lo que pasa es que usted tiene que... con esa, el mouse. Sí, esa letra... No, tengo... Acá la modernidad. Lástima que no podemos poner la pantalla. Se ve que por alguna razón el HMDI se mojó y se oxidó y no podemos ver las diapositivas que tenía preparadas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir al tema que yo tenía para hoy, que es un tema que no empieza ahora en los últimos tiempos, sino que ya empezó desde el tiempo de Adán y Eva, que es la apostasía. La apostasía, yo le puse a esta prédica, es la guerra contra la verdad. Esa es la definición que yo quise ponerle en esta prédica, ¿no? Guerra contra la verdad. Quiere decir que hay una fuerza, hay una verdad, que es la verdad de Cristo, la verdad que Dios cada día nos va de alguna manera enseñando, nos va edificando, ¿no? Y bueno, y la guerra es contra eso, contra el propósito de Dios, contra todo aquello que
que hoy Dios está poniendo en nuestros corazones para que podamos ser edificados, para que no podamos ser engañados, para que podamos salir victoriosos como Él quiere que salgamos en este tiempo que vivimos, en este tiempo que peregrinamos en esta tierra. Amén. Entonces la apostasía yo la definí como la guerra contra la verdad. Es la guerra contra la verdad. Y entonces, bueno, para un poquito ver el tema de la verdad, yo les pediría que porque para ser, digamos, ágil, anoten si quieren los versículos para después analizarlos en su casa, verlos, ¿no? Vamos a Juan 18:37. En esta instancia Jesús estaba ante Pilato, ¿no? Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo el Señor a Pilato, ¿no? Y, o sea, Jesús vino a darnos un testimonio de una verdad absoluta. O sea, el mundo siempre se manejó con verdades que son relativas, que no alcanzan a tener el absolutismo. O sea, siempre se piensa de una forma, pero en realidad resulta otra, ¿no es cierto? Cuando estamos, digamos, viendo la verdad desde el lado humano, desde el lado del mundo. Fuera de este contexto podemos sentir que no estamos en condiciones de sostener lo que es lo verdadero. O sea, nosotros, el ser humano, no estamos en una plena conciencia de sostener, no estamos en una condición de poder sostener la verdad. Entonces tenemos que recibir la verdad de algo totalmente absoluto. ¿Y qué es lo absoluto para nosotros? Nuestro Dios. Nuestro Dios, aquel que nos ha creado, aquel que nos ha hecho hombres, aquel que ha edificado todo el universo y el mundo, ¿no es cierto? Es la única verdad, ¿no? En la tierra, o sea, dice que la verdad, ¿no? O sea, vamos a darle otro contexto, es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado. Piensa o siente y no sufre cambios. Eso es el primer punto importante. Una verdad no puede sufrir cambios, debe ser absoluta de aquí hasta donde sea. Pero entonces tenemos que tener la conformidad de que lo que manifestamos, ¿no?, se haya sido experimentado, pero a la vez que se sostenga, ¿no?, durante el transcurso de los tiempos. Hay muchas cosas, más hablando de la ciencia, se han hecho cosas que se han experimentado, pero no llegan directamente a una conclusión, ¿no? Tanto mucho los pensadores, los científicos, siempre hablan desde ese punto y nunca se ha llegado a una conclusión, ¿no es cierto? Un absolutismo, digamos, ¿no es cierto? La palabra verdad en griego es aletinos y en hebreo emuná. Son las dos formas que la Biblia la encara en la palabra verdad, ¿no? La verdad no puede estar sujeta a cambios, tiene que permanecer, como decíamos recién, tiene que estar permanentemente durante la línea de tiempo. ¿Amén? Amén. Y como yo le decía, el mundo a veces se ha jactado de decir la verdad, de decir, bueno, yo esto... Y vamos por el lado científico. Yo tengo dos ejemplos que había puesto, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan que había un marino francés que se llama Jean Cousteau, ¿no? Este marino, una vez, no sé si vivirá todavía, la verdad que no sé, pero se acuerdan que aparecía en National Geographic, y una vez él experimentó de una manera que no había sonidos en el fondo del mar, en las profundidades del mar. Lo dio como una ley, lo hizo ley, ¿no es cierto? Dijo, esto es así y punto, esto es verdadero. A los 10 años, cuando había equipos tecnológicos mucho más avanzados, descubrieron que hasta el molusco más pequeño hacía ruido dentro del océano. O sea, era una verdad que no puede ser sostenida. Es la verdad humana, es lo que el humano manifiesta y expresa, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con Plutón. Fíjense, con Plutón es algo tremendo.
Plutón, desde que yo iba a la primaria, todos estudiábamos el sistema planetario, ¿no? Y era un planeta que pertenecía al sistema solar. Hasta que un día, no sé si fue hace unos 10 años atrás o 8 años atrás, que lo declararon que no tenía las características de un planeta. O sea, tantos años que los científicos y los astrónomos dijeron, no, esto es un planeta, dejó de ser planeta. Y ahora, no hace mucho tiempo, volví a entender de que ahora lo tienen como planeta de vuelta. O sea, es un ir y venir. Fíjense cómo es la verdad en la humanidad, ¿no es cierto? No hay algo cierto que nos pueda asegurar y garantizar, ¿no es cierto? Por eso, muchas veces, todo lo que es verdad lo manifiesta la Biblia. Pero ¿qué pasa? Los científicos, algunos científicos, porque tenemos grandes inventores, grandes científicos que sí fueron cristianos y creyeron en las palabras, ¿no? Unos Newton, Pascal, ¿no? Todos ellos eran científicos que realmente creían en Dios, creían en la palabra y no creían en lo que era la evolución. Amén. La verdad absoluta podemos definir la que está en la Biblia. Son las verdades escritas desde el comienzo de la humanidad, desde el comienzo del principio de todo, ¿no? Y es la única verdad que hoy podemos decir que nos dice lo mismo desde muchos años atrás hasta nuestros días. La palabra no cambió. No vino alguien a decir, no, fíjense en que los animales no son macho y hembra, es uno solo, ¿no? No vino a decir, no, miren que, no, es la verdad, de una lagartija pasamos a ser mono y de mono a hombre, ¿no es cierto? O sea, la Biblia siempre se sostuvo en algo y ahí lo afirmó y ahí se quedó. Y es lo que nosotros tenemos que considerar como verdad, porque no hay otra, no hay una verdad paralela, eso no existe. La verdad, por ejemplo, tenemos en la Biblia encontramos lo que es la verdad astronómica. La verdad astronómica y ciencia habla, por ejemplo, en Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia, no hay una verdad totalmente astronómica. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y los científicos dan vuelta a ver cómo se creó que el Big Bang. Sí, pero ¿quién hizo el Big Bang? Si vamos al caso. Hay alguien superior, una fuerza superior. Por lo menos no te va a cerrar nunca, ¿no es cierto? Ni el ateísmo, ni el sincretismo, ni cualquier otro tipo de religión no va a cerrar nunca que no haya sido como lo expresa la Biblia. Y fíjense, acá encierra millones y millones de años de la tierra. Porque si vamos al caso, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio no habla de un salto entre el versículo 1 y el versículo 2 de millones de años. Por eso, si nosotros hacemos análisis con carbono 14, con lo que sea, la Tierra tiene 15.000 millones de años. Ahora leamos el versículo 2 si alguien lo tiene. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? 15.000 millones de años. O 15 millones, no sé cuánto expresa. Eso es lo que pasó. Porque está hablando que en el principio Dios creó los cielos, no habla de cielos, cielos, primero, segundo, tercer cielo, y la tierra. Y después había algo que pasó. Hubo un desorden, o sea, el Espíritu de Dios se deslizaba por la faz de la tierra, una tierra desordenada. Y ahí vuelve a hacer la recreación el Señor. Hace una recreación. Porque todo había quedado en tinieblas, todo había quedado en abismo. Hubo algo. Porque si no, no podemos entender cómo salieron esos bichos que se llaman dinosaurios, ¿no? Donde hoy hay muchos fósiles que se han encontrado, ¿no? Que tienen mucho más que 5.000 años o 6.000 años, ya casi que estamos llegando de la creación del hombre, ¿no? ¿Cómo entendemos eso? Es lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Esa verdad es absoluta.
Es algo que nos explica. Dice, cuando los científicos empezaron a ver de esta manera, ¿no? Empezaron a tambalear, no, de verdad. Acá hay una antigüedad que nos marca la tecnología que nosotros tenemos de la Tierra, pero pasó algo entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que no hay mucha información, pero hay algo que nos deja entrever que hubo una batalla de ángeles, ¿no? Donde uno de los ángeles se sublevó, y hoy es el que llamamos Satanás, diablo, ¿no? Contra el Señor. Él quiso ser como el Señor, él quiso ser como Dios, arrastró una tercera parte. Él tenía un poder muy importante, él tenía un poder que Dios le había dado, ¿no? Le había dado muchas facultades, le dio Dios, pero llegó un momento que era obediente a Dios, él, según se deja entrever, ¿no? Hay libros apócrifos que dejan ver eso, pero aparentemente él se llenó de iniquidad, como dice la palabra en Ezequiel, y de ese momento arrastró, convenció, porque tenía una sabiduría tremenda, convenció a la tercera parte de los ángeles y se la arrastró con él. Se libró una batalla donde un ángel menor que se llamaba Miguel fue el que tuvo la valentía de proteger el trono de Dios. Él estaba directamente en las puertas del trono de Dios, Luzbel, pero resurgió este ángel, que es el ángel que nosotros lo conocemos como el batallador, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera hubo una guerra y cayeron los ángeles a la tierra, de esa manera. Y después se habrá armado algo que, bueno, fíjense que los animales que habían en esa época no condicen con lo que es ahora, ¿no es cierto? Con los animales que tenemos ahora, ¿no? Parece más doméstico, el otro era medio bravo, ¿no? Unos colmillos así grandotes, ¿no? El dinosaurio, ¿cómo se llama el dinosaurio? Rex. Vos que sabés de tanto dinosaurio. Ay. No, ya le digo. Bueno, y fíjense, y entonces, claro, la apostasía, mire cómo los científicos ya luchan contra la verdad bíblica, ¿no es cierto? Contra todo eso, ¿no? Porque fíjense, en Génesis 1:24 digo, luego dijo Dios, produzca la tierra y seres vivientes, ¿según qué? Su género. O sea, que no hizo un mono para que se aparee con un mono, o sea, hizo un mono con mona, gato con gata, perro con perra, digamos, si queremos hablar de los animales domésticos, ¿no? Y hombre y mujer. Hombre y mujer. O sea, la Biblia nos está expresando que Dios hizo dos géneros para todo. Dos géneros. No hay nada que se pueda... creo que lo único que aparearon fue el burro con el caballo, que sale la mula, ¿no? Que es híbrido. Fíjense, ¿no? No puede reproducir la mula, ¿no? Porque ya está, digamos, en una situación genética que no es la que Dios hizo, ¿no es cierto? Por eso lo genético, acá el género, ahora que se habla tanto del género, y tenemos género por todos lados, ¿no? No podemos hacer un montón de ropa con los géneros. ¿No es cierto? La Biblia nos dice una verdad totalmente absoluta. Los creó varón y varona, macho, hembra. Esos son los géneros. Y especies. O sea, no es que de una lagartija se hizo un león y del león una jirafa, no, especies. O sea, tenemos dos verdades acá que nos habla de lo que es el género y nos habla de las especies. De esto destruye totalmente lo que Darwin hizo como el libro de las especies, que es un libro ilustrado de animalitos, nada más, porque no condice con ninguna realidad, con ninguna verdad absoluta. Es todo relativo. Puede ser, quizás, tal vez, posiblemente, eso es lo que realmente nos transporta a lo que es la teoría de la evolución. Y quiere decir que Dios cuando nos crea, dice, cuando nos habla Dios de que tuvo
que todo fue creado según su género, significa que Él nos puso un código genético también, hereditario, nos puso un ADN. No es que Adán tenía un hígado y nosotros tenemos 2 hígados, no, es lo mismo. No hay una transformación de nada. Si bien dicen que las transformaciones fueron por millones y millones y millones de años. Pero hubo no me acuerdo en qué año, pero creo que fue el siglo XVIII, Gregorio Mendel fue el que postuló, en 1860, las leyes de la genética. Empezó a darse cuenta que todo tenía un principio, o sea, empezó a derribar desde ese tiempo la teoría de la evolución. Hasta llegamos a 1954, 59 creo que, o 55, que dos médicos en Estados Unidos encontraron lo que es el ADN. Es muy difícil nombrarlo. Ácido ribonucleico. ¿Alguien lo sabe? Es muy difícil, ¿no es cierto? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Ácido ribonucleico, algo así. Bueno, descubren que todo tiene una genética armada que no la pueden comprender, no se puede entender. Hoy en día, si nos estudian a nosotros, sabemos, o si estudian genéticamente, saben que un bebé, qué sé yo. ¿Por qué? Porque está todo metido, es algo que Dios puso en nuestra vida, en ese soplo de vida que hizo. Él hizo eso, para que en estos tiempos, inclusive los científicos se den cuenta que todo lo que decían de la evolución era mentira. Fíjense cómo empieza la guerra, de qué manera la apostasía está de alguna manera atacando a la verdad de Dios, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, Gregorio Mendel postuló que había una transmisión a través de nuestros genes y que hay herencia que transmitimos negativa y positivamente. Los que 4.000 años atrás lo afirma y fue escrito en la Biblia. Más, 6.000 años. Afirma que esto fue escrito en la Biblia. Hay un género, hay un gen que tenemos nosotros que nos distingue de cada especie, ¿no? Una de las estrategias de Satanás es mezclar los géneros, justamente. Es parte de buscar esa mentira, de ir contra la verdad, ¿no? Entonces, una de las estrategias de Satanás es mezclar los géneros, para que el hombre caiga y a semejante abominación y pecado. Fíjense en lo que hace Satanás, ¿no? O sea, incita a las personas a que mezclar los géneros, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, y sabemos que la Biblia eso lo condena, y yo lo digo con todo respeto. Yo lo digo con todo respeto a aquellos que realmente o sea, creen que esto es verdad. Es una mentira. Esto es mentira. Por eso, que Dios puede... Ácido ribonucleico. Muchas gracias. Ácido ribonucleico. Muchas gracias. Acá lo tengan, me lo tenía acá en la... Muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense en cómo ya desde Sodoma y Gomorra, desde la ciudad que fundó Caín, ya se empezó a degenerar todo. Por eso la maldad del hombre en ese momento se había puesto muy, muy, muy complicada. Hasta Dios dice: yo me arrepiento de haber creado al hombre, haber hecho esto. Pero no era un arrepentimiento de decir que por qué trazó este sistema. No, había algo que lamentablemente el hombre no lo entendió y bueno, siguió un camino totalmente distinto. Por eso hoy hay 2 descendencias. La descendencia de Caín, que fue el que se generó esa ciudad, esa malísima, y después para suplantar a Abel viene Set, ¿no? De la descendencia de Set es donde sale Noé, ¿no? Enoc, Noé, Matusalén, todos. No nos tengamos por... Las verdades científicas no son sostenidas, siempre mutan o sufren cambios, lo cual nos conduce a lo relativo. Queremos llegar a ese punto. La verdad incomoda. Sabemos que cuando al ser humano a uno le dice la verdad verdadera,
A veces cuando nosotros predicamos y hablamos la verdad, sabemos que incomoda, sabemos que confronta, y a veces la verdad te duele, ¿o no? ¿No nos pasa eso? Esas 3 características de la verdad pasa. O sea, te incomoda porque me está hablando algo que sé y no lo quiero aceptar, ¿no es cierto? O te dice, no, la verdad confronta, y sí, hermano, no, pero yo pensé que esto era así. No, pero yo te estoy demostrando que es así. Y te está confrontando, ¿no? Y duele, porque a veces digo, yo la verdad que a veces por el ego de uno mismo dice, esto me duele, como yo tenía la razón, ¿cómo puede ser que ahora no la tenga? ¿No es cierto? Es algo increíble. La Biblia nos revela verdades cósmicas, geográficas, físicas, antropológicas, científicas, químicas desde hace 6.000 años. Es el libro de los absolutos. Muchos científicos tuvieron que leer la Biblia para darse cuenta de que no les cerraba toda su experiencia, toda su ciencia, no les encerraba y tuvieron que leer la Biblia. No les quedó otra. La apostasía, ahora sí vamos al término general, la apostasía es la renuncia o desvío que hace una persona a la sana doctrina de Dios. Es el renunciamiento voluntario a la fe de Cristo. O sea que voluntariamente nosotros estamos renunciando a la fe que tenemos en Cristo Jesús. O sea que la apostasía nos está apartando de Dios, nos está apartando de la verdad, que es el objetivo, ¿no?, que tiene la apostasía. Fíjense, la apostasía ya, yo les dije que venían ya desde tiempos, ¿no?, lejanos. Dice que la apostasía ya data desde el huerto, cuando Eva fue tentada. Podemos decir que la apostasía, ahí es donde se inició la guerra contra la verdad, ¿no? Porque a través del engaño el hombre peca y bueno, y ya nada era como tenía que ser, como estaba establecido. Por ejemplo, en Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. O sea que le creyeron a alguien que nada que ver. No, o sea, impuso una mentira para desviarlo de la verdad, para desviarlo de lo que Dios había hecho en el hombre, ¿no es cierto? Y dice, y así empezó el pecado y así empezó la guerra contra esta verdad tan tremenda, ¿no es cierto? Después podemos ver la generación de Elías. Fíjense con qué apostasía había en la época del rey Acab, ¿no? Fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, ¿no? Donde introdujo la idolatría, ¿no? Donde introdujo todo lo contrario que Dios quería, que todo lo contrario lo hizo Acab, a través de su mujer, ¿no? Jezabel, ¿no? Que era la que perseguía a Elías, ¿no es cierto? Pero desde ese punto ya lo que fue tremendo como un rey, que es el ungido de Dios, que entre comillas ungido, ¿no? Porque él hubo el asesinato del rey, de su padre, hubo un asesinato y después hubo como que él tuvo que sobornar a los sacerdotes. Era como que tuvo que sobornar a sacerdotes para que lo ungieran de rey. Fue toda una transgresión contra Dios tremendo. Fue tremendo. Y fíjense, la generación de Elías, en el libro de Romanos 11 nos explica, hablando de Elías, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Y dice el versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, prevalece por un lado la verdad, ¿no? Dice, esto es lo que había quedado reservado para Elías, porque él de pronto se encuentra solo y dice que yo soy el único que te estoy sirviendo, soy el único profeta. Y sin embargo nos habla de que Dios había reservado, siempre hay un remanente en cada lugar, en cada iglesia donde Dios los preserva. Pueden haber
una iglesia totalmente apóstata donde se pueden haber, que al poco tiempo se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Pero siempre va a haber un remanente de fieles a Dios, ¿no? O sea, el tema es que con la apostasía no nos dejemos engañar. Es el peor problema que podemos sobrellevar. Aunque vivamos los peores tiempos de apostasía, siempre habrá un remanente fiel a Dios escogido por gracia. La iglesia que será arrebatada va a ser ese remanente. No se sabe si van a ser muchos. ¿Por qué? Yo ayer justamente estaba viendo algo que hablaba de las 10 vírgenes, ¿no? Y en un momento la palabra dice que todas se durmieron. Eso representa, dicen que hay 5 que se fueron que estaban esperando con el aceite, ¿no? Pero todas se llegaron a dormir, se adormecieron. Y eso representa lo que le está pasando a la iglesia en estos tiempos, que se está adormeciendo. Mucha iglesia hoy se está adormeciendo. Que es otro problema, no tiene nada que ver con la apostasía que en este caso, pero sí con el despropósito que tiene el enemigo. Que la gente se duerma. Y ahí sí aplican un montón de cosas, la religión, cosas agregadas a la iglesia que no tienen nada que ver. Pero tenemos que tener en cuenta que es muy peligroso que hoy estemos dormidos. Hoy tenemos que estar vigilantes. Va a haber algunos que estarán preparados, porque el novio no sabe a qué hora va a venir. Se retrasó, no sabe a qué hora va a venir, dice la palabra, va a tocar la puerta, se van a despertar y van a estar las que estaban con el aceite preparado y se van a ir con el Señor, y las otras no. Velad también dice la palabra, ¿no? Amén. Dice, en los tiempos de Jesús también, desde el nacimiento, desde los tiempos de Jesús ya también la apostasía estaba presente, ¿no es cierto? Estaba en su pleno, crecimiento, a tal punto que muchos que lo seguían, que vieron sus milagros, vieron todas las cosas que hizo Jesús, después lo entregaron. Muchos que lo vieron hacer un montón de cosas, de milagros, no sé si me entienden, de milagros, de cosas, después lo entregaron. Lo entregaron, dice que muchos los vieron sus milagros, proezas, terminaron pidiendo que los crucifiquen. Fíjense, ¿no? Cómo se desdobla, sabiendo que Cristo no vino a traer la verdad. Sabiendo que Cristo es la verdad, por un lado. Nos da 3 cualidades, el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Sabiendo que Cristo vino para dar testimonio de la verdad, como arrancamos esta prédica, sin embargo, lo crucificaron. ¿Y cuántas veces pasó eso, ¿no? Que uno va a la iglesia, llega un momento, gloria a Dios, y después te apartás, después no vas más, te olvidás de lo que el Señor te enseñó, te olvidás de aquello que en un momento aprendiste para poder ser fortalecido en tu vida, en este caminar, y sin embargo te olvidaste. La guerra contra la verdad ataca a tu fidelidad, principalmente a tu fidelidad, y te desvía. Pero sabemos que tenemos que estar con la verdad. No hay un punto medio, no existe el punto medio. Hay una verdad. No es que yo, pero a ver, hoy estoy con Cristo, pero mañana estoy un poquito acá porque está lindo. No. Es radical. Toda la doctrina de Cristo es radical. ¿Es sí o no? Sí, amén. No hay algo que nos dé otro camino alternativo. No existe. ¿No? No hay punto medio, por lo cual esta realidad radical hace que las religiones en el mundo sean atractivas. Claro, a mí me mantienen en una línea, pero claro, aquella religión me dice, no, vení que podemos transar, como se dice ahora, ¿no? Y podemos hacer otras cosas que quizás sean permitidas por Dios. Estamos en gracia, Dios perdona, ¿viste? Y entonces lo ven atractivo, ¿no? Y distorsionan la verdad, creyendo que lo que dicen es correcto. ¿Cuántas veces pasamos y escuchamos atrocidades
que mucha gente la cree correcta. Yo no voy a dar nombre, pero hay iglesias, no acá en Argentina, hay iglesias que están repletas, hasta los burlan, ¿no es cierto? Los burlan y sin embargo están llenas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la gente siga ese tipo de doctrina? Y sin embargo sí, lo siguen, como le pasó a este pastor metodista, Jim Jones. Convenció a 900 personas de ir a las Guyanas y convencerlas de que tenían que quitarse la vida. Murieron más de 900 personas por seguir a un hombre, por no seguir la verdad. A ver, si yo soy conocedor de la palabra, soy conocedor de la verdad, yo no puedo caer en ese tipo de lugares. No puedo caer. Y fíjense, una de los versículos más importantes está en 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, fíjense, pero el Espíritu, con E mayúscula, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus con minúscula, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, si es no lo que yo le estoy comentando ahora. La palabra se cumple, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Fíjense, ¿y cómo le puedo demostrar? Muchas veces dicen, hay gente que se suicida, ¿no es cierto? Yo acá tengo el caso de un John Hale Muhammad, que tuvo no sé cuántos homicidios cometió, ¿no es cierto? Y fue ejecutado en el año 2009. Creo que fueron 15 asesinatos que tuvo este hombre, ¿no? Y fíjense que cuando lo acusan, lógico, no había forma de que él pudiera decir, no, yo no hice esto, ¿no? Dicen que este hombre fue llevado a pericia psicológica. ¿Y saben lo que dijo en la pericia psicológica? Había una voz que me estaba hablando y que me decía que yo tenía que matar. Y no lo escuchamos de este caso, hay muchísimos casos que gente dice, yo me tengo que matar y se tira de donde sea. Eso es la apostasía, eso es la guerra contra la verdad, hacerte creer que ya está, tu vida no vale nada. Y una vez me preguntaban, pastor, pero aquel que le pasa eso, ¿puede ser salvo? Solo Dios sabe. Solo Dios, solo está en el corazón de Dios. Dios sabe la verdad, sabe si eso fue algo, como dice la palabra en Timoteo, si fue algo demoníaco o no. Nosotros no podemos juzgar. Yo siempre, cuando hemos tenido casos, hubo casos acá que se han quitado la vida y sinceramente lo pusimos en manos de Dios. Digo, Señor, si tú eres misericordioso, te pedimos por este hermano, por esta hermana. Lo hacemos porque creemos que la misericordia de Dios es amplia. Pero bueno, hoy está actuando ese sistema en el mundo donde te vas a escuchar una voz en el oído donde te va a decir, quítate la vida o haz esto o haz el otro, te va a volver loco. Y gente lo hace. Y fíjense que en las pericias este hombre lo dijo 2 o 3 veces. ¿Pero ustedes creen que el mundo le creyó lo que dijo? Que fue algo como para decir, no era él, era alguien que le estaba soplando en el oído. No lo tuvieron en cuenta jamás. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando en estos tiempos, tapar todo lo que realmente, ese poder demoníaco, que llegue directamente a la persona haga lo que tenga que hacer y termine ahí. Es tremendo. Después había uno, yo creo que se murió este hombre, un José Luis Miranda, que tenía Creciendo en la Gracia, se llamaba el ministerio de él. Era tremendo, era la apostasía que generó este hombre es tremenda. Es tremendo. ¿Y saben cuántos seguidores tenía? Tremenda cantidad de seguidores.
Y nos seguimos preguntando, pero ¿cómo puede un ser humano creerle a una persona y no a la Biblia? O por lo menos tratar, yo siempre digo, hermano, yo digo algo en la Biblia, corríjame si digo algo mal, porque me puedo equivocar, soy un ser humano y me puedo equivocar. Y acepto que alguien me diga, no te equivocaste, mira, esto es así, ¿no? Y lo acepto, pero no podemos ya ir de una manera ya deliberada, ¿no? Crear un ministerio, una situación donde esto nos transforme a la mentira, ¿no? Fíjense, Adolfo Hitler, como líder, llegó a 80 millones de personas, arrastró. 80 millones de personas lo seguían. No estamos hablando de un grupo, estamos hablando de todo un país. Así como pasan los líderes religiosos, pasan los líderes políticos. 80 millones de personas lo siguieron a Hitler. Otro que escuchaba una voz también decía. Y que escuchaba una voz. Hasta yo llegué a escuchar de que él se vengó de los judíos porque mataron a Cristo. Hasta llegué a escuchar eso. Está bien, un loco tremendo, pero yo lo que no entiendo, ¿no hay de esas 80 millones de personas un poco de coherencia de poder seguir a una persona de esta naturaleza? Eso es lo que yo me pregunto. Lo mismo pasa con un líder religioso, como Miranda, tantas personas que lo seguían, o las 900 personas que fueron a Guyana. Así actúa la apostasía. Y aún en los tiempos finales va a ser peor, porque así lo dice la palabra. Esto quiere decir que así como hay un poder de Dios, ¿no es cierto?, hay un poder demoníaco. Está actuando un poder demoníaco en el mundo. Cuando yo digo que la mayor señal de los últimos tiempos es la maldad que crece día a día, es la maldad que crece día a día. A veces dijimos, son los terremotos, son esto, aquello, los incendios forestales. Sí, Jesucristo habló de eso, pero la maldad aumentará. La maldad, cuando llega a su nivel máximo, como habla Apocalipsis, o sea, eso es lo que va a permitir Dios. Esa es la gran prueba, ¿no?, de mucha gente que va a tener que vivir. Yo no quiero. Me rehúso. ¿Cuántos de acá se rehusan? Amén. ¿No? Y tenemos que por eso, qué importante es aferrarnos a la verdad, aferrarnos a Cristo, aferrarnos a su promesa. Dice Apocalipsis en una de las iglesias, aquellos serán salvados de la prueba. Porque es una advertencia antes del fin, lo que son el mensaje a las 7 iglesias, ¿no es cierto? Dice, y fíjense en Pablo antes de morir, que ya lo habíamos visto en unos cultos atrás, en 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En 2 de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Herejías, hoy estamos llenos de herejías, tremendo, ¿eh? Dice en 2 de Pedro 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, es la apostasía actuando sobre la verdad, ¿no es cierto? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Te van a vender pañuelos ungidos, te van a vender retratos con la Virgen, no sé, qué sé yo,
¿Qué virgen puede ser? De Guadalupe. Bueno, cualquiera. Pero tremendo, te van a vender cualquier cosa. Hermano, a mí cuando yo era chiquito, mi abuela era católica, ¿no? Y me habían operado, había salido de una operación. Yo me acuerdo que yo era chiquitito, no entendía nada. Íbamos caminando por los carritos que están en la Basílica de Luján. Estaba buscando una vela de la estatura mía, mi abuela. ¿Una vela? Susana, ¿sabés quién es? ¿De quién hablo, no? Susana, ¿sabés de quién hablo, no? De nuestra abuela. Me acuerdo que me hacía caminar por encontrar un tamaño de la vela mía. Era tremendo, ¿no es cierto? Y eso es mercancía, es lo que nos habla Pedro, ¿no? Harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas también, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ojo, Hermanos, ¿a qué vamos con esto? Sí, los reímos, pero... Yo me imagino que están comparando una vela ahora a la domina. Aparte esas velas gruesas que no se tenían sin tinta. Una vela. ¿En serio una vela? Claro, como salí bien de la operación, pero claro, en ese sentido no, qué sé yo, las abuelas eran muy religiosas y no, qué sé yo, pasaba por eso le pasaba por esas cosas por la cabeza, ¿no es cierto? Y entonces, hoy, acá si tuviera aparecería un relojito ahora, ¿no? Que dice, hermano, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? En tiempo de defender la verdad, en tiempo de defender la palabra, en tiempo de defender la verdad a todo con el criterio que nos da Cristo, con el criterio que nos da Dios para poder sobrellevar en este tiempo toda esta apostasía que se está librando en este mundo, ¿no? Toda verdad es aquello que no cambia y permanece, o sea, esto es un resumen, ¿no? Toda verdad es aquello que no cambia y permanece en el tiempo, donde la gloria de Dios es manifestada. No hay otra verdad que la que Jesucristo ha dado su testimonio. No existe otra verdad. No hay algo que en lo absoluto pueda compararse con lo que Cristo vino a dar testimonio. La verdad, dice, yo aquí una frase que dice que la verdad es la cosa más bella, donde está la verdad, está Dios. Amén. Amén. Fíjense, muchos filósofos, pensadores, yo acá tengo un montón de caras bonitas, no porque eran caras antiguas, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, Descartes, John Locke, David Hume, Jean Rousseau, Karl Marx, Friedrich Nietzsche. Son todos pensadores que se reunían, como los griegos así, se ponían a discutir a ver cuál era la verdad. No encontraban la verdad. Jamás encontraron la verdad. Simplemente ellos te decían, tal vez, quizás, puede ser. Nunca podían encontrar la verdad, porque estaban lejos de Dios. Estas todas personas que nombré fueron personas que estaban lejos de Dios. Y cuando vos estás lejos de Dios, no podés encontrar nunca la verdad. Amén. Jamás. Si Dios no está contigo, la verdad no la vas a saber nunca. Vas a estar siempre deambulando en opiniones de grupos o lo que sea. El posmodernismo, ¿no? Dice que comparte verdades de distintas religiones, o sea, escapa a lo absoluto. Decir unión, pero poner como rebaño al Vaticano, por ejemplo. Un ejemplo. Hay la forma de apostasía, ya terminamos. Está, primero, lo que se llama, en estos tiempos, ya hablamos de la actualidad, ¿no? El ecumenismo. Es la unidad de las distintas entidades religiosas cristianas, ¿no es cierto? Todos los que creen en Cristo, ¿no? Pero con el concilio del Vaticano. Después está el sincretismo religioso. Es la unidad de dos o más religiones de origen diferente, ¿no? Creencia de que todas las religiones son básicamente una, pero con distintas ropas. También el diablo tentó a Jesús ofreciéndole todos los reinos de la tierra, judíos, musulmanes, ¿no? ¿Qué le dijo en el desierto? Yo te daré todos los reinos, está todo incluido. Pero no. O sea, es como que quieren empezar a mezclar la verdad, como que todo va a un mismo camino, como que todo conduce a Dios, pero no te conduce todo a Dios.
porque te desvían de la verdad. Cuando vos estás desviado de la verdad, no te está conduciendo a Dios. Es un Dios paralelo, quién sabe quién es. No es nuestro Dios. No es el que nos creó, no es el que nos dio ese soplido de vida. Es el que nos dio el soplido de vida, es nuestro Dios. Y después está el Evangelio de la Prosperidad, ¿no es cierto? Que lo comparan con Deuteronomio 10:12. Habla de que uno tiene que servir a Dios, tiene que, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo he prescrito hoy, para que tengas, dice, prosperidad. No, claro, pero se olvidan de lo primero. O sea, todos hablan de la prosperidad, pero se olvidan de lo primero, de cómo tenemos que servir a Dios, de cómo tenemos que adorar a Dios, de cómo tenemos que estar ante Dios. La Biblia es clara, pero eso como que queda al costado de las cosas. Queda totalmente al costado de las cosas. Dice en Marcos 13:5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces si a alguno le dijeron, oh mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allá está, no le creáis, ¿no? Porque todos sabemos cómo va a venir Cristo. De pronto viene, hay líderes que se han proclamado ser Jesucristo. El Dalai Lama no sé, más que Dios. Hay líderes que se proclaman Messi. Hay líderes que se proclaman... Pero totalmente, no sé, pero es tremendo. Es una cosa tremenda, ¿no? Más que Dios, ¿no? Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, ¿a quién? A la iglesia. Dice en Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Qué quiere decir? Que no va a venir a entrar uno por la puerta, ahora yo soy Jesucristo. O va a aparecer en la televisión, yo soy Cristo, a mí Cristo me reveló. No. La Biblia nos está diciendo de qué manera aparecerá Cristo. Nos está hablando la Biblia, pero sin embargo muchos creyeron que Jin Yon era la reencarnación de Cristo, o José Luis Miranda, o un montón más que andan dando vuelta por ahí, diciendo yo soy Jesús, y que muchos le creen. Pero la Biblia nos dice que no, Él vendrá, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, lo está diciendo Jesucristo, lo está diciendo nuestro Señor. Y fíjense, lo aclara en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y fíjense, para darnos cuenta, en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, acá habla del arrebatamiento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, no que va a entrar por la puerta, no que va a venir por la calle o va a aparecer de vuelta como les dije recién en la tele. No, está hablando la palabra de la manera que Cristo lo vamos a reconocer. En el arrebatamiento, en lo que es la parucía, y lo vamos a saber aquellos que seamos llevados, aquellos que seamos guardados de la prueba. Aquellos, como dice en hebreo, que sin santidad no verán al Señor. Amén. Porque después dice, todo ojo lo verá. Aquel que sea santo y aquel que no sea santo. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando que hay una manera de cómo reconocer a Cristo el día que Él venga. La Biblia nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo que va a haber falsos profetas que van a venir de mil maneras, y así es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Yo el otro día estaba escuchando a un líder religioso diciendo que Jesús era un tonto. Que era un tonto. Y está grabado. Lo buscan en YouTube, un hombre vestido de blanco.
Está grabado, Jesús es un tonto. Más apostasía que esa, creo que no hay. Sin embargo, es un líder que lo siguen millones y millones y millones de personas. ¿Cómo puede hablar así de nuestro Señor? ¿Cómo pueden hablar así de nuestro Señor? Es una locura. Hermanos, y aquí termino, con una frase muy conocida, muy bíblica, que la conocemos todos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre sino por Él. Amén. Amén. Juan 14, 6. Nadie va al Padre sino por Él. No hay otro camino. No le busquemos la vuelta. Todo está hecho. Todo la obra que Él ha hecho en la cruz es una obra que ningún hombre pudo cumplirla. No puede. Imagínense si nosotros sigamos en la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie lo iba a hacer. Solamente Él cumplió. En obediencia. Todo ese sufrimiento se llama obediencia, porque muchas veces dice, ¿y por qué tanto? Porque mira hasta dónde llegó. Así como la maldad va a su punto máximo, Él llevó la obediencia al punto máximo. Él llevó la obediencia al punto máximo. Nos dio el ejemplo que es ser obediente. Ir al matadero sin pestañear, sin decir, ¡ay! Sí, claro que le dolía. Porque su cuerpo era un cuerpo como el nuestro. Y le dolía. Pero Él abrazó esa cruz y se la llevó a donde tenía que llevarla. Y cumplió lo que tenía que cumplir. Y de esa manera le pisó la cabeza al diablo. Gloria a Dios por esto. Y nos ponemos de pie. Saludamos a todos los que estén conectados. Dios les bendiga. Que este aprendizaje lo podamos llevar a cabo. Debemos aprender mucho más de la palabra para que podamos realmente no ser engañados, para no desviarnos de la verdad. La verdad, como dice la palabra, es Cristo. El camino es Cristo, ¿no? Y la vida es Cristo. Quiere decir que caminaremos por un camino donde no nos van a mentir y que nos va a llevar a una vida eterna. Amén. Por eso te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, porque tú nos hablas y nos adviertes, Señor, de todas las cosas que nos pueden pasar. Ya desde muchos años atrás, desde mucho tiempo que tú nos advertiste, Padre, que nos diste las enseñanzas para que no ser engañados, para poder caminar, Señor, de tu mano, para poder llevar el Evangelio de la manera correcta. Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo. Ayúdanos a llevar el Evangelio como corresponde. Que tengamos un discernimiento, Señor, para poder avanzar en tu obra, para poder avanzar en tu propósito, Señor. Que tu propósito siempre será cumplido, Señor, porque tú eres el que tienes el sí y el amén, el que nos dices, el que nos cuidas, el que nos abres las puertas de bendición, Señor. Por ello te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que hoy tú nos has hablado sobre la verdad, Padre amado. Te pedimos también en esta hora, Señor, que todos de regresos a sus hogares, Señor, vayan caminando, Señor, a sus casas con la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que es tu paz, Señor, no la queda al mundo. Y te pedimos, Señor, que guardes los pasos y llévalos en el hueco de tus manos, Padre amado. Bendecimos a los que están conectados y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Que estén bien.